Todo el mundo conoce la historia: Adán y Eva, el Edén, la serpiente y la caída. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo fueron sus últimos días en la tierra? Lo que la mayoría no sabe es que su final fue mucho más trágico y misterioso de lo que nos han contado. Imagina esto: Adán y Eva, expulsados del paraíso, enfrentando un mundo hostil por primera vez. Ya no hay árboles mágicos con frutos que sacian toda necesidad, ya no hay la presencia directa de Dios caminando a su lado. Solo hambre, frío y la certeza de que todo lo que alguna vez tuvieron, ya no volverá. Pero aquí viene la pregunta más inquietante: ¿cómo murieron realmente? ¿Fueron enterrados por sus hijos? ¿O su muerte marcó un evento tan importante que cambió el destino de la humanidad para siempre? Hoy, exploraremos documentos antiguos, relatos poco conocidos y secretos que podrían cambiar por completo la forma en que entendemos la historia de los primeros humanos. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, su condena no solo fue perder el paraíso. Su verdadero castigo fue vivir con la culpa. Cada día, Eva recordaba a la serpiente, el fruto prohibido y el momento exacto en que todo cambió. Adán, por su parte, cargaba con el peso de haber fallado como protector de su hogar. Sin la protección del Edén, el mundo era un lugar hostil. La tierra no daba sus frutos fácilmente. Trabajar el suelo era agotador, el sol quemaba sus pieles y el frío de la noche les recordaba que estaban solos. Las enfermedades aparecieron, el dolor se hizo constante y cada día fue un recordatorio de que el Edén estaba perdido para siempre. Pero lo peor no era el hambre o el cansancio. Lo peor era ver en los ojos de sus hijos la consecuencia de su error. Caín, el primogénito, se llenaba de rencor. Abel, el hijo bueno, buscaba acercarse a Dios, pero su destino ya estaba escrito. Adán y Eva vieron con sus propios ojos cómo su pecado dio origen al primer asesinato de la historia. A medida que pasaban los años, Adán y Eva envejecieron. Sus cuerpos se debilitaron y la muerte, algo que nunca había existido en el Edén, se convirtió en una realidad inevitable. Pero, ¿cómo fueron sus últimos momentos? Algunos textos antiguos como la vida de Adán y Eva revelan detalles impactantes. Según estos relatos, Adán sabía que su hora estaba cerca y pidió a su hijo Set que buscara aceite del Edén para aliviar su dolor. Pero cuando Set intentó conseguirlo, un ángel le reveló una verdad desgarradora: el paraíso está cerrado. Adán debe morir, y la humanidad sufrirá las consecuencias de su caída. Eva, viendo a Adán en su lecho de muerte, rompió en llanto y recordó las palabras de Dios: con dolor darás a luz a tus hijos. Pero lo que nunca imaginó es que el peor dolor no era el parto, sino ver morir al hombre con quien compartió el Edén. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿qué pasó después? ¿Adán y Eva murieron como simples mortales, o su muerte tuvo un significado mucho más profundo para la historia de la humanidad? La muerte de Adán no fue como cualquier otra. Según algunos relatos, cuando su alma dejó su cuerpo, toda la creación tembló. Los animales se detuvieron, el viento cesó y la tierra pareció guardar luto por el primer hombre. Pero entonces, surgió un problema nunca antes visto: ¿qué hacer con un cuerpo sin vida? Nadie había muerto antes. Nadie sabía qué significaba la muerte ni qué se debía hacer con ella. Fue entonces cuando Dios envió a sus ángeles para mostrarles a los hijos de Adán cómo enterrarlo. Se dice que los ángeles descendieron, envolvieron el cuerpo del primer hombre y cavaron la primera tumba de la historia. Con solemnidad, lo depositaron en la tierra y lo cubrieron con piedras y polvo, diciendo: de polvo eres, y al polvo volverás. Eva, destrozada por el dolor, no podía apartarse de la tumba de su esposo. En su llanto, recordó el Edén, el momento en que vio a Adán por primera vez, los días en que caminaban con Dios, y cómo, por un solo error, todo se había perdido. Pero lo que ella no sabía es que su hora también estaba cerca. Pocos días después, Eva también cayó enferma. Su cuerpo debilitado por los años y el sufrimiento ya no podía resistir más. Pero antes de morir, llamó a sus hijos y les hizo una última petición: no me entierren junto a Adán, hasta que Dios lo ordene. Este detalle ha generado muchos debates. ¿Por qué Eva no quería ser enterrada inmediatamente con su esposo? Algunos creen que fue por culpa. Otros, que tenía la esperanza de que Dios la perdonara y le permitiera regresar al Edén. Sea como sea, su muerte fue igual de trágica que la de Adán. La tradición dice que, al morir Eva, sus hijos lloraron desconsolados,
pues con ella terminaba la primera generación de la humanidad. Siguiendo las instrucciones de los ángeles, prepararon su cuerpo, pero la enterraron en un lugar diferente. A lo largo de los años, su tumba fue visitada por sus descendientes, quienes recordaban el paraíso perdido y la esperanza de algún día volver a él. Pero lo más misterioso de todo es que, en algunas versiones de la historia, se dice que la tumba de Adán y Eva nunca fue olvidada, y que incluso grandes civilizaciones antiguas intentaron encontrarla, creyendo que ahí estaba la clave para restaurar lo que la humanidad había perdido. La historia de Adán y Eva no terminó con su muerte. De hecho, es solo el comienzo. Con el tiempo, sus descendientes poblaron la tierra, pero el legado de la caída siguió presente en cada generación. Desde el diluvio hasta la construcción de Babel, la humanidad siguió tropezando con la misma maldición del pecado. Pero entre todo ese caos, hubo una promesa que nunca se rompió, la promesa de redención. Desde el principio, Dios había dicho que un día, un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, restaurando lo que se había perdido. Esta profecía se convirtió en la esperanza de muchos, y a lo largo de los siglos, reyes, profetas y sabios intentaron descifrar su significado. ¿Podría ser que la historia de Adán y Eva no solo sea el relato de nuestra caída, sino también el mapa para nuestro regreso? Si la humanidad fue expulsada del Edén por un error, ¿habrá una forma de volver? El Edén sigue cerrado, pero la pregunta es, ¿para siempre? Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿dónde están sus tumbas hoy? Durante siglos, exploradores, teólogos e historiadores han intentado responder esta pregunta. Algunos creen que fueron enterrados en la Cueva de los Tesoros, un lugar místico mencionado en antiguos textos judíos y cristianos. Otros aseguran que sus restos descansan bajo la Kaaba en la Meca, un sitio sagrado que ha sido venerado por milenios. Pero hay una teoría aún más intrigante. Algunos investigadores sugieren que, con el paso del tiempo, sus tumbas fueron ocultadas por la misma naturaleza o incluso por intervención divina. La idea de que sus cuerpos podrían estar en un lugar desconocido, esperando ser descubiertos, ha alimentado incontables teorías conspirativas. Si sus tumbas fueran halladas, ¿qué secretos podrían revelar? ¿Serían solo restos humanos comunes o encontraríamos algo más? Algo que nos ayude a entender el verdadero propósito de la humanidad. Más allá de los misterios y las tumbas perdidas, la historia de Adán y Eva sigue viva en cada ser humano. Su legado no es solo el del pecado, sino también el del conocimiento y la elección. Fueron los primeros en enfrentar el dilema de la humanidad, seguir el camino de Dios o el de la autodestrucción. Hoy, miles de años después, seguimos luchando con las mismas decisiones. Cada día nos enfrentamos a elecciones que pueden acercarnos al bien o al mal, a la creación o a la destrucción. ¿Somos realmente diferentes de ellos? ¿O seguimos repitiendo su historia una y otra vez? Lo más inquietante de todo es que, según algunos escritos, la expulsión del Edén no fue un castigo eterno, sino una prueba. Una prueba que la humanidad aún no ha superado. Si algún día logramos entender el verdadero significado de nuestra existencia, ¿seremos dignos de regresar al paraíso? La historia de Adán y Eva no es solo un relato del pasado. Es un eco que resuena en cada rincón de nuestra historia, en cada cultura y en cada creencia. Pero hay algo que muchos ignoran, y es que el final de esta historia aún no se ha escrito. Los textos antiguos nos hablan de un día en que la humanidad será restaurada, en que el Edén volverá a abrir sus puertas. Pero la pregunta es, ¿quién podrá entrar? ¿Será la humanidad capaz de redimirse? Tal vez el verdadero secreto de Adán y Eva no está en cómo murieron, sino en lo que dejaron como advertencia. Un mensaje oculto en la historia, esperando ser descifrado. Un recordatorio de que el destino de la humanidad no está escrito en piedra, sino en nuestras propias manos. ¿Y tú, qué crees? ¿El Edén es solo un mito o una promesa esperando ser cumplida?